Y el tema que tengo, hermanos, hoy es una multitud cansada y hambrienta. Una multitud cansada y hambrienta. Puestos de pies, amados hermanos, y vayan ahí una vez más a Marcos capítulo 6, verso 30. El hermano leyó el 34 al 36, pero vamos a leer nosotros, hermanos, para que podamos entender un poquito el contexto de lo que está pasando en esta parte de las Escrituras. Y no se me vaya a dormir, amado hermano, porque yo de repente grito, ¿verdad, pastor? Ayer estuvieron los varones y no querían dormir porque habían comido, pero no los dejé dormir. Amén, no se duerma, hermano, porque si usted se duerme a la hora que yo grite, usted se va a asustar. Y dice la palabra del Señor que la abundancia del corazón sale de la boca, pastor. Invité yo, antes de ir ahí, hermano, invité a una visitante de Honduras allá en California, en El Peregrino. Y ella no era cristiana y me costó invitarla. Y ese día fue, ¿verdad? A la iglesia, y se sentó al lado mío y estamos ahí en familia. Y allá en la iglesia local, nosotros, cuando el pastor dice una verdad, todos los hombres, amén, pastor, predique la palabra del Señor, amén, así dígalo, ¿verdad? Y ella se me quedó dormida, pastor. Estaba predicando el pastor y se quedó dormida la amiga, porque no sé si es hermana, ¿verdad? Dice el pastor que algunos no llegamos ni a primos, ¿verdad? Pero estaba ahí, hermano, ella la visitante. Y el pastor dice una verdad y yo me paro, amén, pastor, predique, y que se levanta, ¡ay! Dice un montón de palabrerías, pastor, ¿verdad? Malas, ¿verdad? Porque pues ella venía del mundo, así que no se le vayan a salir estas palabras a usted, hermano, ¿verdad? No se duerma, ¿verdad? Está sobreavisado, ¿verdad? Amén. De repente yo brinco y me dice mi esposa, no grites tanto, mi amor, no brinques, no grites, pero es imposible, amén. Ayúdenme a no gritar mucho, hermano, ¿verdad? Quiero verlos con la sonrisa. Los hombres pueden decir amén, amén. Ayúdenme, estoy nervioso. A mí me encantan estos púlpitos, pastor, porque no me ven mis piernas, ¿verdad? Ese púlpito que tenía ayer ahí, yo tenía que moverme porque si no me muevo me van a ver temblando las piernas, ¿verdad, hermanos? Ténganme paciencia, no soy un predicador experimentado, estamos aprendiendo a predicar y estamos contentos de este privilegio que nos han dado. Ahí en Marcos capítulo 6, verso 30, yo voy a leer el 30 y todos terminamos juntos en el 36. Dice así la palabra de Dios: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, perdón. Ahorita vamos a leer juntos el 36. Pero quiero que mire estas primeras palabras, porque ahí es donde voy a centrar mi mensaje. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Antes de entrar en el contexto de este pasaje de las Escrituras y mirar lo que el Señor nos quiere decir, quiero decirles, amados hermanos, que el 10% de la población mundial se acuesta todos los días con hambre física. Pero el 55% de toda la población mundial se acuesta todas las noches perdidos espiritualmente. Y el 39% de los demás de 8,000 millones de personas en todo el mundo nunca han escuchado ni han experimentado el amor de Cristo a través de la vida de un creyente. Y tristemente, este número va aumentando cada día, por cristianos que no están cumpliendo y obedeciendo el mandato divino de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Padre amado, gracias una vez más por tu amor. Bendice tu palabra, Señor, en esta tarde.
Ayúdame, Señor. Humilla mi nombre, Padre mío, y exalta tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Yo siempre les digo que tienen suerte. Tienen mucha suerte, hermano, porque cuando empezaba a predicar los dejaba parados, pastor. Las primeras predicaciones los dejaba parados, se me olvidaba que estaban parados de los nervios, ¿verdad? Y ahora siempre me recuerdo decirles, tomen asiento, hermanos, tomo unos pausas. A un hermano en la primera predicación que dejé a los hermanos estaba atrás y me decía. Y yo creía que era que bajara la voz, pero no, era que lo sentara, ¿verdad? Al leer esta primera parte de este capítulo de Marcos, capítulo 6, encontramos que Jesús había enviado a sus discípulos a los pueblos y ciudades de los alrededores de la región de Galilea. Y dice la palabra de Dios que los envió de dos en dos. Estos discípulos habían predicado, habían enseñado, habían trabajado en la obra del Señor. La Biblia nos dice no por cuánto tiempo se habían ido, pero cuando regresaron se encontraron con el Señor. La Biblia dice que le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. El Señor les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Pero según iban ellos a un lugar señalado por el Señor, una gran multitud vio a Jesús. La Escritura dice que la multitud corrió delante de ellos. Y parece que cuando los discípulos vieron la multitud, se disgustaron. La Escritura indica que se fueron aparte a otra área, a un lugar apartado para descansar. Cuando el Señor vio a la gran multitud, su corazón se conmovió y comenzó a enseñarles muchas cosas. La Escritura indica que pasaron ahí todo el día y el número de personas que estaban ahí eran más de 5,000. Y el Evangelio de Mateo nos dice que esos eran solo hombres, sin contar los niños y mujeres. Al final del día la multitud estaba cansada y tenía hambre. Aparentemente no habían comido en todo el día. Más tarde los discípulos vinieron y dijeron: Señor, ya la hora es muy avanzada, despídelos para que se vayan. Señalaron: es muy avanzada la hora, despídelos. Están cansados y no tienen nada que comer. Que vayan a la ciudad y compren pan, pues no tienen que comer. El Señor les dijo a tus discípulos: darle vosotros de comer. Y ustedes conocen la historia, amén. Bendijo los 5 panes y los 2 peces y le dio a toda la multitud, y toda la multitud se sació. Lo que quiero decirle, hermano, y quiero que mire este escenario que he descrito, que es solo una imagen de una multitud cansada y hambrienta. Y quiero que esta mañana o esta tarde, amado hermano, piense un poco en esta escena, en esta parte de las Escrituras, porque así está el mundo en este momento allá afuera. Hermano, tenemos una multitud cansada y hambrienta allá afuera. No solo estoy hablando de la comida física, de lo que hablaban los apóstoles y los discípulos del Señor. Estoy hablando de una hambre que sobrepasa, hermano, y que es desastrosa y que tiene un efecto que se extiende mucho más allá de nuestras necesidades físicas. El mundo necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Amén. El mundo tiene una necesidad espiritual. Así es. Una necesidad de escuchar el Evangelio. En Amos capítulo 8, verso 11, no vaya a ir para ahorrar tiempo. Dice el Señor: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Usted y yo sabemos, amados hermanos, que espiritualmente hablando nuestra comunidad, nuestro país y todo el mundo allá afuera no han tenido lugar del total evangelio, de la total influencia del evangelio. Ni buenas iglesias donde te predica la palabra de Dios, ni las buenas nuevas de cómo se puede obtener el perdón de sus pecados o cómo encontrar paz para con Dios, hermanos. Quiero que sepan que ellos tienen hambre del evangelio, pero simplemente no lo conocen. Estaba viendo cuántas iglesias bautistas habían aquí alrededor. Muy escasas las iglesias bautistas. ¿Qué va a pasar con las demás personas del Alburquerque?
Mire, amado hermano, los rostros. Mire cuánta desesperanza, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas. Y muchas personas no están escuchando el Evangelio. Por hombres y mujeres que están siendo desobedientes al mandato divino. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al cual no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? A ver quién les predique. ¿Cómo, amado hermano? Creo con todo mi corazón que Dios me ha llamado a Honduras. Un país lleno de religión, pero con una gran necesidad de buenas iglesias. Tal vez usted no pueda llegar allá, pero puede ser parte de ese ministerio maravilloso y divino. Aportar para que otros puedan ir. Pero usted puede hacerlo acá. Amén. Puede hacerlo acá, amado hermano. Déjeme contarle un testimonio de un joven llamado Alfredo. Alfredo nació y se crió en una familia totalmente dedicada al catolicismo. Gracias a Dios, Alfredo ahora es salvo y es un predicador del Evangelio. Él compartió su testimonio y lo compartiré rápidamente con ustedes, amados hermanos. Sus padres se dedicaron a la iglesia católica y a los dogmas de la iglesia. Su testimonio dice así: mi papá era uno de los mejores católicos que he conocido. Pero años más tarde, cuando papá se enfermó y estaba a punto de morir, mi papá se sentaba y hablaba conmigo y me decía, me hacía ir a la iglesia y traer al sacerdote a nuestra casa día tras día. A pesar de que mi papá había pasado por todas las ceremonias católicas y los demás rituales, no tenía paz en su corazón. A menudo me decía que tenía miedo a morir. Durante las últimas 2 semanas de la vida de mi papá, cuando iba a la iglesia me pedía que le trajera al sacerdote a la casa. Y el sacerdote hablaba con él, le pronunciaba un rezo y le decía a mi papá que estaría bien. Pero mi papá le decía, pero padre, no tengo paz en mi corazón. Una mañana estaba claro que papá estaba mucho peor. Estaba seguro de que papá no sobreviviría después de ese día. De nuevo me dijo que fuera a la iglesia y le trajera al sacerdote a nuestra casa. Él me dijo, hijo mío, voy a morir y no tengo paz en mi corazón. Tengo miedo. Hijo, me voy a morir, tengo miedo. No tengo paz en mi corazón. Fui a la iglesia y el cura me siguió hasta la casa. Podía ver que mi papá se estaba muriendo. El sacerdote administró lo que se llama extremaunción y le dio una hostia. Y escuché al sacerdote decirle a mi papá que la hostia era el cuerpo de Cristo y que si moría mientras tenía el cuerpo de Cristo estaría salvo. Vi a mi papá levantarse y tomar al sacerdote por la parte delantera de su túnica y su rosario y dejarlo ahí y jalarlo hacia él diciéndole, pero padre, tengo miedo a morir, no tengo paz en mi corazón. Las lágrimas corrían por el rostro de mi papá. El sacerdote sacó las manos de mi papá de su túnica, lo empujó lentamente hacia la cama y salió y lo dejó ahí llorando. Unas horas más tarde mi papá murió y vi a mi papá morir sin paz en su corazón. Y estoy seguro que mi papá se fue al infierno cuando murió. ¿Por qué te he contado este testimonio de este joven? Porque quiero que entiendas, amado hermano, que el padre de Alfredo estaba cansado y tenía hambre del Evangelio. La gente en todas partes del mundo tiene hambre, amado hermano. Estas personas no saben lo que están buscando, pero están buscando algo que sea real. Algo que les traiga paz a tu corazón. Son personas como tú y como yo que tienen un alma que vive eternamente. Un alma que está buscando, amado hermano, a Dios. Pero que no saben dónde buscarlo. Por todo el mundo tenemos una multitud cansada y hambrienta. Benditos los pies y hermosos los pies de aquellos ganadores de almas que salen por las calles y predican el Evangelio. Yo me recuerdo, amados hermanos, ese día que estaba en el parque. Había llegado a casa y mi esposa no estaba y mis hijos. Yo tenía miedo que ella me abandonara. Estábamos a punto de divorciarnos.
Todo estaba por el borde. Y le hablé y le dije, ¿dónde estás? Y me dijo, estoy en el parque, ven para que juegues con tus hijos si quieres. Llegué al parque y todo me parecía como un sueño. No vivía ni en la realidad de mi vida, sin esperanza, con un dolor en mi corazón, con mis adicciones y dándome golpes y diciendo, ¿por qué le hago esto a mi esposa? ¿Por qué le hago esto a mis hijos? Vivía sin esperanza, sin valor, sin posición, sin hombría. Y ahí estaba este ganador de almas en el parque. Amén por los ganadores de almas. Y me dijo, ven muchacho, ven acá. En ese tiempo estaba muchacho. Ven acá. Y yo, sí, dígame. Me empezó a compartir el evangelio de Cristo. En realidad no lo recuerdo, pero me dijo unas palabras que traspasaron mi alma. Y me dijo, Cristo te ama. Cristo te ama. Cuando yo sentía que nadie me amaba, vivía sin esperanza, yo dije, no es posible, no es posible que me ame a mí. Se esforzó para ayudarme, me llevó a la iglesia, me reitió por un año, hasta que el Señor agarró mi corazón. Yo no sé si tú estás aquí como visitante. Yo no sé por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando, amado hermano, pero quiero decirte que Dios te ama. Llévate eso en tu mente y en tu corazón. Dios te ama. Y hay personas también que necesitan oírlo. El mundo está viviendo sin esperanza. Y muchos de nosotros estamos con los brazos cruzados. Hay un programa de ganar almas. También, pastor. ¿Dónde están todos los demás? Siempre el mismo grupo, cada sábado. Le decía a los hermanos ayer, si estamos en serio, estamos jugando al cristianismo. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos ha apartado? Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay una esperanza para ti también que no está ganando almas, para que te pongas bien con el Señor y estés aquí para que lleves el evangelio, y también para aquellos que no lo han escuchado. Amén. Se me ha olvidado que estaban aquí, hermanos. Me están cuidando, amén. ¿Saben por qué la gente se suicida, amados hermanos? Porque no tienen ninguna esperanza. Este mundo y esta vida no tienen nada que ofrecerles. Sí, amados hermanos, no tienen esperanza. Y como cristianos y como hijos de Dios, deberíamos sentir el dolor en nuestros corazones. El ver que la gente se está muriendo sin Cristo. Cada día hay un gran porcentaje de personas que se están muriendo sin Cristo, habiendo una iglesia local. No estoy aquí para caerles bien. Estoy aquí para decirles que hay una multitud cansada y hambrienta que necesita escuchar el evangelio. Nosotros tenemos todo lo necesario para darles esperanza a esas personas. Pero es triste decirlo que muchas veces simplemente no nos importa. Cualquier programa, creo yo con todo mi corazón, que cualquier programa en la iglesia es de tremenda bendición para nosotros. Pero uno de los programas más importantes de la iglesia es el ganar de almas. Las almas son el corazón de Dios. De tal manera que hay fiesta en el cielo cuando un alma se arrepiente. Y tú y yo, hermano, necesitamos despertar y dejar que Dios haga esto una realidad en nuestras vidas. Mientras escuchamos esta tarde que hay personas en todo el mundo que viven en oscuridad y están suplicando dentro de ellos, si alguien pudiera ayudarme. Estas eran mis súplicas antes de encontrar a Cristo. Oh, si alguien pudiera ayudarme
a salir de estas adicciones. Oh, si alguien pudiera ayudarme a extender tu mano y sacarme de este hoyo, de esta oscuridad donde me encuentro. Oh, si hubiera alguien. El otro día estaba con un pastor de ahí de la iglesia del Calvario ahí en Denver. Y tenía un pastor invitado y estaba enseñando acerca de la astronomía, de la mayordomía, perdón. Y miré un texto, solo un texto había en esa predicación, que estaba en vivo. Y era el texto de una mujer que decía: por favor, ayúdenme, necesito ayuda. Y no se mira ese texto de ayuda económica, porque muchos tienen los recursos económicos, pero viven vidas vacías porque no tienen a Cristo en su corazón. Se miraba la angustia de ella pidiendo la ayuda, de que llegara un ganador de almas y le compartiera y le dijera: aquí estamos para ayudarte. Pero nadie contestó ese mensaje. Porque tenemos una multitud cansada y hambrienta. Y encuentro una gran razón por la que tenemos en todo el mundo una multitud cansada y hambrienta. Y creo que esa razón se encuentra en este pasaje bíblico. Mira ahí, mira una vez más, ahí en el mismo capítulo base, Marcos capítulo 6, el 34 al 36. Quiero que lo lea una vez más, porque ese es el punto que voy a tocar. Solamente un punto y nos vamos. Mira ahí el 34 al 36. Léalo todo junto una vez más, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listo? Hay algo que encuentro aquí, y es discípulos despreocupados. Discípulos despreocupados. Jesús no se compadeció de la multitud porque solo tenían hambre física. Fue movido a compasión porque vio más allá de sus necesidades físicas y notó sus corazones hambrientos. Su compasión era real, amados hermanos. Este texto, siempre tuve de este texto esta pregunta: ¿qué es la compasión realmente? Jesús tuvo una compasión verdadera. Los discípulos simplemente miraron una multitud, como muchos otros de nosotros. Simplemente miramos a una persona común en la tienda, a una persona en la gasolinera, a una persona en el parque. No miramos un alma, no miramos la necesidad profunda de tu corazón. Cristo miró más allá de sus necesidades físicas. Discípulos despreocupados. Me preguntaba: ¿qué es esa compasión? Todo cristiano que conozco habla de tener compasión, pero siempre pensé: ¿cuál es la diferencia? Decimos que tenemos compasión, pero las personas en nuestra iglesia no parecen tener la misma preocupación que tuvo Jesús. Busqué la palabra compasión y descubrí que era un sinónimo de misericordia y que tiene doble significado. Y significa que la compasión es tener una carga sincera por las necesidades de otros. Y la segunda parte de la definición exige que hagamos algo sobre esas necesidades. Y diré esto con mucho cuidado, pero también con mucha tristeza en mi corazón. En nuestras iglesias bautistas fundamentales independientes de los Estados Unidos hablamos de tener compasión, pero me parece muchas veces, hermano, que solamente es pura palabrería. ¿Por qué dice eso, hermano Villatoro? Porque mientras no tengamos una carga que nos exija que hagamos algo acerca de lo que sabemos, no tendremos el tipo de compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura nos da una buena descripción de la misericordia. Ahí en Lucas capítulo 10, verso 30. Vaya ahí, Lucas capítulo 10, verso 30.
Disculpe que alce la voz, amados hermanos, pero no puedo predicarle este mensaje de otra manera. Si así se duerme, imagínense. Lucas capítulo 30. Capítulo 10, verso 30. Sé que la mayoría conocen este relato del buen samaritano, pero quiero que lo lean, hermano. Allí puede leerlo desde el 30 al 35, a la 1, a las 2 y a las 3. Oh, amado hermano, esa es la verdadera misericordia o compasión bíblica. Dos religiosos pasaron por ahí y vieron a ese hombre con una necesidad. Y dice la Biblia que pasaron por alto. Sabemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Tenían divisiones y desacuerdos. Pero ese hombre que era samaritano lo vio y se compadeció. ¿Cuánta compasión tiene usted? ¿Cuánta compasión tiene por sus familiares? ¿Cuánta compasión por sus tíos, por sus primos, por sus sobrinos, por sus papás? ¿Cuánta compasión, amado hermano? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está, amado hermano? Cuando le echa una llamada allá a tu país y decirle mamá, papá, tío, prima, no sé, amado hermano, decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida y compartirles el evangelio de Cristo. ¿Dónde está la compasión, amado hermano, por estas almas? Por la gracia de Dios, no lo digo, hermano, para exaltarme. Por la gracia de Dios yo llegué solo a la iglesia, pastor, no conocía a nadie. Y ahora somos 43 en la iglesia de mi familia. 43 en la iglesia de mi familia. Ha habido sacrificio. He viajado a varios estados para traerlos al Señor, porque sé que allá no lo harán. He pagado el sacrificio, he pagado el precio. Fui por mi hermano hasta California. Más de 22 horas con las paradas. Y ahora es diácono en la iglesia local, mi hermano Marvin. ¿Dónde está la verdadera compasión, amados hermanos? Si hay una cosa que ha movido mi corazón, pastor, las misiones son las almas. No me importa si me apoyan o no, realmente. El Señor te encargará de tocar los corazones bondadosos y aún los de piedra. Pero algo, hermano, que me tocó mi corazón es ver tanto dolor en Honduras. Las familias destruidas por causa del alcoholismo y la drogadicción. Casi todos los padres son alcohólicos en Honduras. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos niños sin padres. Yo fui uno de ellos, yo crecí sin papá porque mi papá era alcohólico y murió tirado en la calle como un homeless. Eso es lo que mueve mi corazón. Ir y predicar el evangelio. Y hermano, le voy a decir esto, no está en mi bosquejo. Pero si usted quiere ser feliz y que quiere sentir el verdadero gozo del cristianismo, gane almas. Gane almas, amado hermano.
No hay nada más hermoso que llevar el evangelio a alguien. Y que de repente estés con tu rostro inclinado, haciendo la oración de fe más maravillosa. Y ver a esta familia llegando con tus chiquitos a la iglesia. Así llegué yo con mis 7 niños, pastor. 7. Nunca quiero olvidar de dónde me sacó el Señor. A punto de perderlos a todos. Y ver esta familia con estos chiquitos en la escuela dominical. Y luego cantando en el coro de niños. Y luego van creciendo y luego en la rondalla. Miren, hermanos, qué hermosos se ven todos. Amén. Pero no llegaron todos a la iglesia. Amén. Hubieron ganadores de alma. Ya estoy terminando, hermano. Permítame hacerles estas preguntas. ¿Estamos tomando esto en serio? ¿Somos cristianos? ¿Somos cristianos de verdad? ¿Somos capaces, hermanos, de sacar un tratadito? Es bien bonito el tratado, pastor. Bien claro todo acá. Y donde sea que usted ande, dale el tratadito. Yo sé que estás trabajando, que estás ocupado, pero cuando llegues a casa, léelo. Ahí encontrarás cómo encontrar perdón para tus pecados. Quiero decirte que Dios te ama. Te invito a la iglesia. Él puede darte una nueva vida. Ahí están por mucho tiempo los trataditos. Nadie los agarra. Nadie los agarra. Son para que se los lleve y los dé, hermano. Este tratadito, yo le regalé uno a un cliente mío hace como más de un año. Y el otro día me habló y me dijo, ¿te acuerdas que me diste el tratadito? Le dije, sí, me acuerdo de ti. Tengo problemas con mi hija, ¿puedo ir a la iglesia? Después de un año. Personas han llegado a la iglesia porque encontraron un tratadito en tu puerta. Porque alguien, un ganador de almas, les dio un tratadito. Y muchos están aquí por eso. Amén. Amados hermanos, concluyo. Se nos ha sido encomendada una tarea, un mandato: traer las almas a Él. Si nosotros no las traemos a Él, ellos irán a una religión falsa. Y al final de sus vidas se irán al infierno. Y tú y yo, amados hermanos, somos el único grupo de personas sobre la faz de la tierra que tiene palabras de vida eterna. La pregunta es si estamos listos, si estamos dispuestos a entregarnos y a ser entregados para llevar la palabra, el mensaje de esperanza, las buenas nuevas de salvación a una multitud cansada y hambrienta. Puestos de pies, amados hermanos. Padre, gracias una vez más.